Pues buenas tardes. Entramos después de la teología de los salmos. Pero es que necesito ver cuando salgan de la otra clase. Ahorita le cerramos, nomás porque voy a poner la otra computadora. No, tantito nomás cuando vea que. Ahí. Sí, nomás para ver cuando salgan del receso. Si no, no se graba la otra. Teología de la sabiduría. Entonces, ¿en qué consiste la teología de la sabiduría? Un primer punto, se trata de vivir según un principio que se llama el principio de retribución. El principio de retribución. ¿En qué consiste el principio de retribución? Forma parte indispensable de una teología de la sabiduría. Se puede sintetizar de la siguiente manera. Si haces el bien, te irá bien. Si haces el bien, te irá bien. Por el contrario, si haces el mal, te irá mal. ¿Qué quiere decir este principio de retribución? Primer lugar o primer inciso, significa que la teología sapiencial cree que hay un orden, es decir, cree que hay un orden. En el Proverbios capítulo 1, versículo 33 dice lo siguiente, fíjense, quien me escuche, está hablando la sabiduría, quien me escuche vivirá seguro. Eso significa orden, vivirá seguro, tranquilo, dice, y sin temor a la desgracia. Podemos decir que la teología sapiencial cree que hay un orden, no solo eso, sino que la sabiduría es capaz de dar orden, es capaz de darte algo. Por eso dicen muchos que la sabiduría es como una dama, es una dama que ofrece dones. ¿Verdad? Si me escuchas, vas a vivir seguro, ¿verdad? Tranquilo y sin temor ante la desgracia. Es posible, por lo tanto, tener seguridad, dice la teología sapiencial, es posible tener seguridad, ¿verdad? En Proverbios capítulo 3 versículo 19 tenemos otro ejemplo de esto. El Señor fundó la tierra con sabiduría. Ahí está. El Señor fundó la tierra con sabiduría. O sea, Él mismo, la tierra está fundada con sabiduría. Por eso sí es posible creer que hay un orden. O sea, el Señor no hizo un caos. El Señor no hizo un desorden. Proverbios 3:19 dice, el Señor fundó la tierra
hizo la tierra se puede traducir también con sabiduría. Estableció los cielos, se habla tierra y cielos como una síntesis de todo el mundo. El Señor fundó la tierra con sabiduría, estableció los cielos con inteligencia. Esto le da al que lee la literatura sapiencial, le intenta generar un sentido de seguridad, de orden, en definitiva, lo que estamos descubriendo. El capítulo 5, versículo 21, es otro ejemplo de esto. ¿Por qué puede alguien estar tranquilo? Seguro. Dice, porque el Señor ve los caminos del hombre. El Señor ve los caminos del hombre. O sea, no puede decir nadie que Dios no ve. Hay un orden porque Dios ve. El Señor ve los caminos del hombre. Vigila todas sus sendas. Vigila todas sus sendas. Él está al tanto. Por eso, como Dios y el Señor ve los caminos del hombre, pues dice el malvado es atrapado por su propia maldad. Si haces el mal, te irá mal. El malvado dice, es atrapado por su propia maldad. Pero si el Señor ve los caminos del hombre, todo es seguro, todo es seguro. En el mundo antiguo, especialmente, se reconoce Egipto como el lugar de la sabiduría. Está considerado Egipto como el lugar de la sabiduría. Y ellos le llaman al orden que existe en el mundo Maat, Maat, Maat. Y a veces se representa Maat con una balanza, también a veces una balanza es signo del orden, del equilibrio. Tú debes de poner en una balanza el mismo peso de un lado que del otro, ¿no? Para equilibrar. Entonces, en Egipto creen que la sabiduría de eso se ocupa, de equilibrar. Si haces el bien, que te vaya bien. Si haces el mal, que te vaya mal. No debe haber un desequilibrio, sino un orden. Mat, la balanza. Tenemos incluso a veces algunas imágenes interesantes al respecto, ¿no? Hay quien considera, de hecho, a Mat una diosa que encarna el orden y la justicia. ¿Ven? Es una especie de sabiduría como la de Proverbios. Mat, aquí viene otra explicación, símbolo de la verdad, la justicia y la armonía cósmica. Mat, diosa de la verdad, la justicia, la armonía, el equilibrio. ¿De dónde procede la balanza de la justicia del antiguo Egipto? Aquí dicen, pero no era el símbolo de Mat, la diosa era el instrumento, aquí se hace una separación, pero están muy vinculados, por eso lo planteé. Es de lo más famoso que hay, ¿no?
Muchas pinturas al respecto, de Matt, ¿no? De establecer, pero es una especie, siempre van a ver como de equilibrar las cosas, ¿no? Mire, de pesar las cosas. Mire, este por ejemplo es clásico, este. Mire, ahí está la balanza. Mire, poniendo de un lado y de otro. Mire. Sí, y de hecho es el origen. La sabiduría, si pone este principio de retribución, por eso es lo que da lugar a la teología apocalíptica. La teología apocalíptica se enfoca en el juicio, que el mismo Jesús utiliza en los evangelios: a la derecha, benditos de mi Padre; a la izquierda, malditos de mi Padre. Ha llegado el momento de colocar, de pesar en la balanza. Los libros sapienciales son la balanza, pero no te pesan explícitamente. Uno de ellos sí, el libro de la sabiduría, lo veremos. El libro de la sabiduría ya es una teología no solo sapiencial, sino apocalíptica. Es de los pocos libros que ya tratan el tema. Es decir, que llega el momento del juicio. Y yo al momento del juicio debo de ir con seguridad cuando he hecho el bien, porque recibiré el bien. Y debo de ir con miedo porque he hecho el mal y recibiré el castigo. Pero la sabiduría antigua, y un ejemplo es Egipto, trabajan basados en un orden, pues es lo que estamos tratando de ver. Y la mayoría está de acuerdo en que la Biblia depende mucho de Egipto, en este sentido, de velar por un orden y especialmente que lo haga Dios. Pero está toda la cultura de Mat, quien quiera profundizar, ¿verdad? Es la responsable, la encargada de la justicia. Y está, como Egipto se conservan muchas fuentes, pues no hay duda de lo que se está afirmando. A veces las interpretaciones son más difíciles, pero en cuanto a fuentes o escritos, sí está todo lleno, y es un mundo que actualmente se está trabajando mucho. Durante mucho tiempo no sabíamos lo que significaban los jeroglíficos, pero pues hoy sí, ¿no? Quedó muchos siglos oculto el misterio o los mensajes, pero ahora ya se tienen cuenta. La teología sapiencial, además del orden, cree que hay personas responsables de poner orden, que es una característica. La teología sapiencial elige ciertas personas para poner orden, es decir, no solo es un orden cósmico de que Dios fundó el cielo y la tierra. Dios elige o se basa en personas en concreto que representan el orden. Yo me pongo que ya salieron. Ahora sí. Personas en concreto que representan el orden, ¿verdad? En número uno está de responsable de establecer un orden el Papa. La teología sapiencial cree en la figura del Papa.
Si queremos orden, depende de él. Proverbios 1:8 por eso dice, Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre. En segundo lugar, pero hablan poco. Es muy difícil, por lo tanto, conocer enseñanzas de las mamás, pero las hay. Mismo Proverbios 1:8 dice, no olvides la enseñanza de tu madre, el papá, la mamá. Para que no quede duda de que también las mamás enseñaron, pero no tenemos tantos textos, en Proverbios 31, el último capítulo, versículo 1 dice, palabras de Lemuel, rey de Masa, que le enseñó su madre. Palabras o sabiduría, se puede traducir, sabiduría que le enseñó su madre. No sabemos el nombre, sabemos el nombre del hijo, no de la madre, pero que le enseñó su madre, dice. Entonces, si hay personas en concreto que deben de conservar el orden, de enseñar, que hagas el bien para que recibas el bien. Otro personaje, además del papá y la mamá, es la persona mayor. Puede ser un papá mayor o una mamá mayor también, pero en principio también la persona mayor son los que se encargan de establecer el orden, el equilibrio. Eliú, un joven, dice con respecto a los mayores, dice lo siguiente en Job, capítulo 32 versículo 7 dice, el joven dice, me decía que hable la experiencia, que los muchos años enseñen sabiduría, que hable la experiencia. Un mayor es como experiencia andando, pues, que hable la experiencia. Ya a una persona mayor se le dice así, o sea, no se le dice ni su nombre ni nada. Por favor, silencio. Vamos a dejar que hable la experiencia. ¿Quién? Pues una persona mayor. Entonces, el mismo joven lo reconoce, que hable la experiencia. Que los muchos años enseñen sabiduría, dice. Esa es una concepción que existe, ¿no? También está el joven, no solo el anciano. También un joven, es elegido por Dios para conservar el orden. Eliú es un joven, el que opina de los mayores, solo que él también quiere opinar, quiere hablar. Y dice en el mismo libro de Job, capítulo 32 9 dice, no son los años los que dan sabiduría, ni el ser anciano da el sentido de lo justo.
Dice, no es automático tampoco. Está bien, escuchemos a los mayores, dice, pero no es en automático. Dice, por eso digo, escúchenme, manifestaré yo también mi opinión. Dice el joven, escúchenme, manifestaré también mi opinión. Llevamos pues un papá, una mamá, la persona mayor, ¿verdad? Un joven. Está también en relación con los mayores y con un papá, el abuelo. Hay un libro donde un abuelo y un nieto son los más importantes. Un abuelo y un nieto. Se llama el libro de Ben Sira, también conocido como Eclesiástico. Es un libro que le da la oportunidad a un abuelo para que manifieste su sabiduría. Dice en el capítulo 50, versículo 27. Instrucción inteligente y sabia. Instrucción inteligente y sabia. Dejó escrita en este libro Jesús, hijo de Sira, hijo de Eleazar. Fíjense, está Eleazar y luego está Sira, ¿verdad? Y está Jesús. Entonces, cuando alguien dice, oye, ¿quién es Ben Sira? Ben significa hijo. Por lo tanto, es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Ben Sira? ¿Quién es el hijo de Sira? Pues Jesús. Eleazar el abuelo, Sira el papá y Jesús el muchacho que escribe este libro, ¿no? Que ya era mayor también cuando escribe el libro. ¿Por qué sabemos que es mayor también? Porque en la presentación del libro es su nieto el que recoge este libro para hacer una traducción. Dice en el Eclesiástico antes del capítulo 1, se llama presentación. Dice, por eso mi abuelo Jesús, ahí está. No sabemos cómo se llama este nieto, ya no sabemos. Pero el que era nieto, o sea, Eleazar era el abuelo, Esira el papá y Jesús el nieto, ahora su nieto es el que está hablando de su abuelo Jesús. Dice, por eso mi abuelo Jesús, por eso mi abuelo Jesús, después de haberse dedicado asiduamente a la lectura de la ley, de los profetas y otros escritos, habiendo adquirido gran dominio sobre ellos, se decidió también a escribir algo sobre temas de doctrina y sabiduría. Ya dijo, por eso mi abuelo Jesús escribió un libro de sabiduría, dice el nieto. Pretendía con eso que los ansiosos por aprender encontraran conocimientos. Eso es lo que hizo su abuelo.
Tenemos en la Biblia un caso único, un nieto que promueve a su abuelo, que promueve la sabiduría de su abuelo. Es muy difícil encontrar esto en la Biblia, por eso vale la pena mencionarlo. Es un responsable, eh, el abuelo, de que el orden se mantenga. Después del papá, la mamá, la persona mayor, el joven, el abuelo, el nieto, el siguiente responsable del orden es el rey. Se nota en los libros de sabiduría que un rey es para que dé sabiduría, un rey es un maestro. Dice en el libro de Coelet o Eclesiastés, que es un ejemplo, palabras de Coelet, así empieza el libro. Hijo de David, rey de Jerusalén. Esto lo dice en 1:1, Coelet 1:1. Y más adelante dice en el versículo 12 para remachar o subrayar lo que decimos. Yo, Coelet, dice, fui rey de Israel en Jerusalén. Yo, Coelet, fui rey de Israel en Jerusalén. Me dediqué a buscar e investigar con sabiduría. Ahí está. Me dediqué a buscar e investigar con sabiduría. En el libro de Proverbios dice así en el 1:1, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el capítulo 25 de Proverbios se acentúa también lo mismo. Más proverbios de Salomón que copiaron los hombres de Ezequías, rey de Judá. ¿Quién es el responsable de que haya sabiduría, orden? Los reyes. Y por eso tienen copistas. Hay una oficina donde se copian los libros, la sabiduría. Pues hasta nuestros días se cree en esto, por eso está una Secretaría de Educación, por eso hay libros, etcétera. Es decir, se cree que la sabiduría no es algo del aire, del viento, sino que puede haber gente que realmente sea responsable de que eso se lleve a cabo y en este caso les toca, dice que copiaron los hombres de Ezequías, ahí tiene Ezequías trabajando con gente de copistas, ¿verdad?
Dice en Proverbios 25, que es un texto muy importante para fundamentar esto. Gloria de Dios, ocultar una cosa. Y dice, gloria de los reyes, descubrir su significado o investigarla. Viene, aparece aquí un verbo muy importante en hebreo, que es muy de sabiduría, el verbo jacar. Que alguien dijera, ¿para qué está un rey? ¿Cuál es su oficio? Investigar. Gloria de los reyes, gloria del rey, investigar. Y muchos se han basado en esto para decir que ahí nacen los cursos de Biblia, porque dice que cuál es la función de los reyes, investigar la palabra, dice. Aquí en la traducción dice es gloria de Dios ocultar una cosa, se puede traducir también es gloria de Dios ocultar una palabra. Gloria de los reyes, investigar. Es la labor más importante que puede hacer un rey. Otro testimonio dice que Lemuel era rey de Masá. En el 31 dice palabras de Lemuel, rey de Masá. Entonces ahí está otro testimonio, el rey de Masá. Se llamaba Lemuel y también es el que es el encargado del orden. Proverbios 31, versículo 1. Tenemos por lo tanto papá, mamá, personas mayores, jóvenes, abuelos, nietos, reyes. Y algunos dicen, pero no todos a veces están de acuerdo, pero el libro del Cantar de los Cantares es un libro de sabiduría también. Entonces dicen también que el esposo y la esposa son fuente de sabiduría. Se basan en el libro del Cantar de los Cantares. Transmiten sabiduría. Y la frase principal que se dice que es de sabiduría está en capítulo 8 versículo 6 del Cantar. Dice, habla la amada, la esposa, grábame como sello en tu corazón, como sello en tu brazo, porque el amor es más fuerte que la muerte, la pasión más cruel que el abismo. Sus llamas son flechas de fuego y otros han puesto sus flamas son flechas de Dios, que ha ayudado mucho a interpretar también aquí. Intensas llamaradas. ¿Quién puede encontrar sabiduría?
Quien ama, esa es la dinámica de este libro. El que ama defiende quien puso Cantar de los Cantares en los sapienciales. Quien ama conoce. Quien ama sabe y reconoce que el amor es más fuerte que la muerte, de forma interesante. Y es una frase que ha sido muy famosa a lo largo de toda la historia. Las personas morirán, pero el amor permanece. El amor es más fuerte que la muerte. San Pablo dicen que leyó el Cantar de los Cantares porque San Pablo dice que de la fe, la esperanza y la caridad, que es el amor, únicamente después de la muerte va a quedar la caridad, el amor. Ni la fe ni la esperanza van a durar para siempre. Pero en Primera de Corintios 13 es el amor. Entonces dicen que depende, en su teología, depende del cantar. Que es más fuerte que la muerte, el amor. Entonces ya cuando a alguien le da tristeza a las bodas, pues a lo mejor alguien puede ya también visualizar, bueno, ya llegó más gente sabia a este mundo, pero todos les dicen que son tontos, ¿verdad? Ya la regaste, ya te echaste a perder, ¿verdad? Esa es la vida, pero el Cantar de los Cantares presenta otra perspectiva. ¿Cuándo empieza alguien a conocer? Cuando se casa, cuando se ama, cuando ama, pues. ¿Quién dicen que es el esposo? Y aquí se junta lo que decíamos del rey Salomón. ¿Qué esposo es el mejor para alguien? El rey, el que más sabe. Vean cómo dice el capítulo 8, versículo 11 de Salomón, de Cantar, pues. A veces poco conocido porque se lee poco el Cantar, pero 8:11. Salomón tenía una viña y que es la viña la imagen de la amada. A lo largo de todo el libro, la viña representa a la amada, a la esposa. Produce mucho fruto, dice, cada uno le trae por sus frutos 1,000 monedas de plata. Mi viña, dice el versículo 12, es solo para mí. Para ti, Salomón, las 1,000 monedas. Se hace una separación ahora interesante. Como que intenta vincular con Salomón el Cantar de los Cantares y al mismo tiempo volver a alejar. La viña es solo para mí. Para ti, Salomón, las 1,000 monedas. Se da un paso más. Ya no solo el rey puede ser sabio, ya no solo el rey puede ser el mejor esposo. Hay alguien que se introduce en este dinamismo. Pero no está claro porque esa es una pelea en el Cantar. Prólogo del Cantar 1:1. ¿Cómo se llama? El Cantar de los Cantares. El final dice, para mí la viña, para ti las monedas, Salomón. Pero en 1:1 dice, el Cantar de los Cantares de Salomón. Entonces uno cree que durante todo el tiempo el esposo de Salomón es el rey, pero al final hay algo extraño, como si se quisiera distinguir a un esposo real. Por eso les digo, se avanza en el sentido de efectivamente defender al rey como un mejor esposo y al mismo tiempo darle oportunidad a otro, que no sea Salomón.
Tenemos pues, por lo tanto, Chat. Padre, ¿qué significa algo Coelet? Aparte de ser un nombre, pues no recuerdo ese nombre en las listas de los reyes de Judá e Israel. Entonces normalmente nombre se llama simbólico, se eligió por su simbolismo. Es un término sapiencial. Se llama del verbo cajal, igual a convocar, del que surge el griego eclesiastes, de eclesia. Por lo tanto, en su origen, para que haya iglesia o eclesia, se necesita un eclesiastés, alguien que llame, alguien que convoque, alguien que convoque. Por eso la palabra iglesia deriva de la palabra convocación, asamblea. Es un término sapiencial. Cuando se reúne la gente, aprende. Esa es la dinámica de Coelho. Es la dinámica de la iglesia. ¿Qué es la asamblea? Un espacio. La asamblea es un espacio de aprendizaje. Y es posible que en su origen la palabra iglesia fuera semejante precisamente a eso, a una escuela. Cajal, convocar. Eclesiastés en griego, el que convoca, el que llama. Jesús, cuando llama a sus discípulos, es un coelet, es un coelet, porque convoca, porque llama. Y por eso es el fundador de la iglesia, ¿verdad? Porque llama, porque convoca. Entonces aquí se está jugando con el rey, sí, la figura del rey, pero no solo un rey que investiga, sino un rey que convoca. Es decir, solo la persona sabia, sería aquí esto, solo la persona sabia o cualquier persona sabia, convoca a los demás. Ya no es alguien que enseña a su hijo, a su hija, a su nieto, es alguien que quiere enseñar a una comunidad. No es al esposo o a la esposa, sino alguien que quiere enseñar a su comunidad. Esa es la dinámica y la riqueza de este término, además de ser rey, además de encerrar en sí el sentido de rey como el mejor esposo, el que más sabe a nivel de conocimientos y de poder, sino también aquel que junta personas, hace comunidad. Ese también es sabio o tiene una connotación de sabiduría. Entonces, vamos aquí en la teología sapiencial. En primer lugar, dijimos que se descubre la existencia de un orden, primer aspecto. Segundo, elige ciertas personas para poner orden, responsables de transmitir la instrucción, la sabiduría, desde el papá hasta el rey, pasando por los esposos. Una tercera característica de la teología sapiencial es
La presentación de diversos modelos pedagógicos. La teología sapiencial no, además de necesitar personas, necesita un modelo pedagógico. El modelo pedagógico puede ser teórico o práctico. Es decir, hay modelos que responden más a un modelo de escuela, pero también hay modelos pedagógicos que responden más a la vida, que es como los sabios dicen, eso no te lo puedo enseñar yo, te lo tiene que enseñar la vida. O es un modelo pedagógico que está más vinculado con la experiencia, no tanto con la escuela o con el conocimiento teórico. Los modelos pedagógicos más de escuela, más de escuela digo, aunque podemos hacer matices, pero son proverbios, proverbios. No necesito que experimenten, necesito que acepten los proverbios, pues. Que te portes bien porque te lo digo, no porque vayas a experimentarlo. En principio tiene un origen más bien de escuela. El eclesiástico, libro del eclesiástico, tiene también más un modelo pedagógico de escuela. Aprende, escucha a tu maestro, etcétera. Entiende la instrucción, atiende lo que yo te digo. El eclesiástico trabaja de esa manera. El libro de la sabiduría responde también más a un modelo de escuela, aunque tiene alguna parte también que de experiencia, pero también buena parte de los capítulos del libro de la sabiduría responden más a un modelo de escuela, de aprendizaje teórico, sobre todo. Ahorita veremos algunos aspectos. Responden más a modelos pedagógicos de vida, de experiencia. Job, indudablemente, un enfermo, un hombre enfermo. No, no es de ir a la escuela, sino es que está enfermo. Modelos pedagógicos de vida, de experiencia. Job está enfermo. Coelet es también un modelo de experiencia. No se aprende en la escuela, se aprende viajando, caminando, viendo lo que pasa con los demás. Es eso el recorrido. Se aprende viajando, caminando, viendo lo que pasa con los demás. Por eso sale tanto yo he visto. En cambio, los otros modelos, pues no es necesario que uno vea. Yo te puedo enseñar lo que hay allá afuera, no necesito que vayas, ¿verdad? No entres allí, te digo que no entres, ¿verdad? No es necesario que veas, no es necesario que lo hayas vivido. Pero Coelho no, dice, para él es imposible explicar algo sin haberlo visto. Él depende de la experiencia. Cantar de los cantares, obviamente. No es una escuela del amor, pues. Se trata de que alguien platique y diga lo que experimenta, ¿no? Su sabiduría.
Es como si en lugar de pláticas prematrimoniales donde alguien hable, las pláticas prematrimoniales son que ellos hablen, ¿no? Es decir, de acá no hay nada que enseñar. ¿Ustedes qué han aprendido? ¿No? Cuenten. Es otro modelo, digamos. Semejanza del libro del Cantar de los Cantares, que depende de un modelo pedagógico de vida, no tanto de aprender a, sino de vivir. ¿O de vivir qué? El matrimonio. ¿Ah? Ahí donde uno se entiende frases como esta: soy morena, pero hermosa. Cuenta su experiencia en 1:6 del Cantar de los Cantares. 1:6, no se fijen en mi color moreno, es que me ha tostado el sol. Que ella se enfrenta probablemente, como dicen, a que si es morena ya no la quieren, ¿no? Ya no la aprecian. Algo se defiende ella, obviamente no estamos en un curso de Cantar de los Cantares, pero como dicen los comentaristas, que ella misma se defiende: no soy morena, así no nací, sino que me ha tostado el sol. Pues también no me juzguen, que blanca de blanca tengo algo. No me fijen en mi color moreno, es que me ha tostado el sol. Digamos, ahí van los modelos, ¿sí? Donde se indican algunos textos al respecto de este tipo de modelo que estamos mencionando. Cuando uno va a Proverbios, encuentra lo siguiente. Por ejemplo, en 23:15 dice lo siguiente de Proverbios: hijo mío, si aprendes a ser sabio, también yo lo celebraré. Si aprendes a ser sabio, tienes que aprender. No es tanto de vivir, tienes que aprenderlo. En el 19 le dice lo mismo, versículo 19. Hijo mío, escucha, sé sabio. Sigue el camino recto. En el 22:17 se dice lo mismo, al estilo de la instrucción. Escucha y haz caso de las palabras de los sabios. O sea, lo que tienes que aprenderte son las palabras de los sabios para que seas sabio. Te apuesta por algo que otros dijeron. Es la idea. Aprender por uno mismo con lo que le pasa o aprender por lo que otros dijeron. El modelo pedagógico más de escuela es aprender por lo que otros dijeron. Más que ir a la escuela a tener experiencia, se trata de ir a la escuela para aprender lo que otros dijeron. Escucha y haz caso de las palabras de los sabios. Eso es lo que tienes que hacer para aprender. Te serán gratas, versículo 18, si las guardas dentro. En definitiva, apréndetelas. Y las tendrás a punto en tus labios luego para que puedas hablar sobre ellas, para que las tengas listas, a punto en tus labios. Pero es un poquito esa dinámica que les digo, es más lo que me dicen, que lo meto dentro y eso mismo hablo. Muchos pueden juzgar este modelo como muy teórico, pues sí, de escuela, poco experiencial, sí, también tiene sus desventajas, ¿verdad? De hecho, se defiende aquí el mismo que escribe en 22:20, dice: te he escrito 30 enseñanzas, 30 enseñanzas, apréndete 30 enseñanzas, para eso he escrito.
Ahora miren, hay que complementar ahora. El modelo pedagógico de escuela, ¿qué cree? Es como el modelo que maneja Proverbios y los otros que mencioné, pero por darle agilidad a los puntos que vamos tratando en la clase. Proverbios cree que si tú escuchas las palabras de los otros, esto es lo interesante, no te estoy enseñando cosas teóricas, lo que tienes que entender también. Tú tienes que aprenderte mis enseñanzas, pero son enseñanzas para que las practiques. Es decir, aquí hay una pequeña diferencia. No son enseñanzas para un examen. Hay una pequeña diferencia con este modelo de escuela. No es para que vengas a repetir o dar cuenta de que te aprendiste lo que te dijo el que te enseñó. Se nota que Proverbios cree que si tú vienes a la escuela a escuchar las palabras de los sabios, tú vas a practicar las palabras que te están diciendo. Entonces, tiene que ver mucho con comportamientos. Más que decir al que va a la escuela, escriban por favor, pobre, ¿no? Dos puntos. Pobre es una persona que no tiene dinero, ¿no? No. La enseñanza que escribe el de Proverbios dice lo siguiente en 22:22. No despojes al pobre por ser pobre. O sea, no te voy a enseñar la definición de pobre, lo que me interesa es que no despojes al pobre, ya no le quites más de lo que no tiene. No despojes al pobre. Esa es la cuestión, porque se puede criticar. Hay que especificar muy bien que es un modelo pedagógico de escuela, pero ¿de escuela para qué? Para que practiques. Te voy a nutrir. Pero Proverbios no cree que la gente lo aprenda esto en la vida. Proverbios cree que necesita que haya alguien que enseñe. Proverbios cree que el hombre, el israelita, por naturaleza, trata mal al pobre, pues. No es un curso estrictamente de Proverbios, pero estamos recuperando la teología sapiencial. ¿Qué teología hay detrás de Proverbios? Un modelo pedagógico de escuela que cree que si dejas tú libre al alumno, se va a echar a perder. Si me dicen, lo diría con matices, pero muchos opinan también esto, de los que comentan Proverbios. Probablemente Proverbios tiene una visión pesimista de la vida. ¿A qué me refiero? A Proverbios no cree que alguien viviendo sin escuela termine siendo bueno. No se trata de que haya escuela como primaria, secundaria. La casa en Proverbios es una escuela, la casa en Proverbios. El primer maestro, por eso es el Papa, apuesta por eso, Proverbios, lo dijimos anteriormente. Pero Proverbios no cree que haya alguien que diga, no, que nadie enseñe nada, que cada quien aprenda por sí mismo lo que debe de hacer. No cree que lo logre, no cree. Proverbios cree que si alguien se le deja a su camino, se va a juntar con los malvados. Proverbios cree que alguien que no acepta la instrucción de su casa o que no recibe instrucción en su casa o que no va a la escuela o si no aprovecha la escuela, terminará con los malvados. No hay mucha opción para Proverbios, no hay mucha opción.
En el 1:11, cuando empieza Proverbios, es lo primero que indica. En el 1:11 dice, los malvados te van a decir lo siguiente, ven con nosotros. Ya está la escuela montada de los malvados. Es muy difícil encontrar en Proverbios frases como, sal al mundo, la vida es buena, aprenderás muchas cosas en la calle. Proverbios es bien negativo con eso, es bien negativo. Proverbios casi no es nada comunitario. No te juntes con los malvados, dice. Ven con nosotros, preparemos planes de muerte en definitiva. Eso te van a decir. Proverbios, por eso es un defensor de la educación en las familias y en la escuela. Hijo mío, no sigas su camino, el de los malvados, 1:15, no sigas su camino. No sigas su camino. Es pesimista incluso con los que han agarrado el camino del mal. 2:19, aunque está hablando de una situación de una casa, probablemente de las prostitutas, es también síntesis del camino que propone Proverbios 2:19. Los que entran ahí no regresan. Proverbios no cree que alguien, habiendo iniciado el camino de los malvados, regrese. Alguien diría, pero este libro entonces no cree en la conversión. Pues, ¿qué pasó? Pero Proverbios es muy radical, Proverbios es muy pesimista. Es decir, tú has agarrado el camino del mal, ya no regresas. Los que entran ahí no regresan. Proverbios no cree, y quizás por eso es la sabiduría del modelo pedagógico de escuela. Proverbios no cree que quien quiere probar el mal pueda salir de él. Sería algo muy parecido a la droga, ¿no? Probablemente que no, ya no hay vuelta atrás, es decir, es muy complicado, pero sí, sí, pero es como proverbios, es decir, es que es un camino que no tiene vuelta, que tienes que entender y yo te lo estoy diciendo en la escuela, en la casa, dice. Es un modelo, es un modelo pedagógico que no cree que dejada la persona a su libre voluntad pueda llegar a ser buena. Proverbios es un libro que cree que necesitas tú que otra persona te diga. En 4:13 dice, aférrate a la instrucción. En 4:13, aférrate, o sea, agárrala. No la dejes, consérvala, que en esto te va la vida. ¿Ven? O sea, es eso. Son frases que siempre la gente sigue utilizando. No se me desvíe, no se me desvíe, ¿eh? No se me desvíe. Ya se desvió, dice. Proverbios 4:27, no te desvíes ni a derecha ni a tu izquierda, aleja tus pasos de la maldad. No te desvíes. Váyase derecho, váyase derecho. 4:27.
23, 22. Escucha al Padre que te engendró, es obvio. Tienes que recibir, aprender de otro. No cree que solo, no cree que. Escucha al Padre que te engendró. No desprecies a tu madre cuando envejezca. Miren, ahora, por eso Proverbios, según el modelo de escuela, cuando alguien se ande desviando, lo va a tener que castigar. Porque no cree que él por sí solo cambie. Proverbios no cree que alguien cambie. Proverbios necesita trabajar como modelo de escuela o de casa castigo. 23:13. No ahorres la corrección al joven, no morirá porque lo castigues. No se va a morir, no se va a morir, castígalo. Proverbios es un libro que diría alguien, no tiene más opciones, oiga, algo más que convenza, ¿no? Hay que castigar, hay que pegar, porque seguramente el castigo significa golpes. Hay que matizar, obviamente, en la actualidad de este asunto, lo sabemos, pero es la situación de alguien que se ha desviado y, pues, no, 23:13, ¿cómo lo vamos a meter otra vez al carril, no? Y corrígelo bien, dice, 23:14, corrígelo bien, con dureza, pues. Proverbios no sabe todavía de esos tiempos de trauma, así es, bueno. Proverbios sabe que ese es el mejor camino y pues corregir, corregir para poder regresar a otro al camino, ¿verdad? 26, 3. Látigo para el caballo, freno para el burro, garrote para la espalda de los necios. Látigo para el caballo, freno para el burro, a garrotazos. Y por eso siguen a veces las frases, este no entiende más que a punta de, no entiende. Es un modelo duro, obviamente, modelo duro. En el caso del libro del eclesiástico, que es otro modelo claramente de escuela, dice lo siguiente en el capítulo 2 de Eclesiástico, versículo 1: Hijo mío, si quieres servir al Señor, si quieres servir al Señor, si quieres formar parte de esta escuela, de esta instrucción,
Prepárate para la prueba. Prepárate para la prueba. Son pruebas. Hay que hacer pruebas, ¿verdad? ¿Y cuál es la escuela que te propone Eclesiástico? Pues dice ahí claramente, dice, este, orienta bien tu corazón, número uno. Orienta bien tu corazón. Número dos, mantente firme. Número tres, no te inquietes en tiempo de adversidad. Muchas cosas que siguen diciendo hasta la actualidad, ¿verdad? Como consejos, como recetas. Mantente firme, no te inquietes en tiempo de adversidad. Cuatro, únete al Señor para que al final te veas enaltecido. Únete a Dios. Está cerca de Él. Cinco, acepta lo que te venga. Acepta lo que te venga. Sé paciente en dolores y humillaciones. Y aquí es donde les digo que cuando uno va leyendo estos libros de escuela y pasa uno que es con lo que iniciamos la siguiente clase, a los modelos para conjugar y compararlos, los modelos pedagógicos de vida, pues en la teología se tendrá la fama de Job, el paciente Job, ¿verdad? Por su recorrido, pero indudablemente que él al pasar por la escuela de la vida dice, acepta lo que te venga. No, no. Job va a decir, inicia el libro, tiene varias partes el libro de Job, pero es escuela de vida. Entonces va a decir, sí, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ya cuando está malo, más malo, entonces dice, no, yo no hice nada y no debería estar enfermo. O sea, este tipo de frases son de escuelas, es un modelo pedagógico. Acepte lo que le venga, ¿eh? Sea paciente en dolores y humillaciones. Y le va a costar a Job, la escuela de la vida. ¿Cómo ser paciente en dolores y humillaciones? ¿Tá? Y conjuga dos ámbitos muy interesantes eclesiásticos, dolores como la parte interna, ¿tá? Y física de la persona, como que me duele, ¿verdad? De dolor físico e interno. Y humillaciones, las de fuera. Porque una cosa es que diga uno, no, pues que ando malo. Pues, una cosa es estar malo y otra está humillado aparte, ¿verdad? Que te digan, estás malo, y luego llega otro y te dice, siempre malo, siempre inútil, ¿verdad? Tú, ¿cuándo estarás bien? ¿Cuándo? Sé paciente en dolores y humillaciones, tanto a nivel interno como externo. Pero esta es ir a la escuela para que te digan eso. Luego ya viene la de la vida, ¿no? Eso, pura escuela, vean. Es como, imaginen así un maestro, un papá, lo que sea, alguien fuerte. Porque en el fuego se prueba el oro. En el fuego se prueba el oro. Son todas esas escuelas, ¿verdad? Aguanten, para eso están hechas las escuelas, aguanten, ¿verdad? Adelanten, sin quejas, ¿verdad? Y la escuela de las casas también, ¿verdad? Sin quejas, cómase lo que hay. Ya va a llorar, no aguanta nada. Ey, pero son las dinámicas para sacar adelante a la gente. Estoy aquí. El fuego se prueba en el oro, aquí. Y así andan sacando a la gente y así lo traen, ¿verdad? Y el que es buen gallo en cualquier, ahí lo trae. No, no puedes fallar. No, no, es que aquí está muy, no está, no hay condiciones, no, es que aquí no se puede.
Y los que agradan a Dios, ¿dónde se prueban? En el horno de la humillación. Está difícil y hay que trasladarlo a otros niveles. Jesús mismo traerá algo de esta idea. El que se humilla será más que el que lo humillen. Eso sí es un poco de matiz. Que se humilla será enaltecido. Pero aquí el eclesiástico, todavía es posible que se esté refiriendo al exterior. Te humillan, ahí es donde vamos a ver cómo. El horno de la humillación, los que agradan a Dios. Por acentuar un poquito las dinámicas de escuela, insisto, puede haber un poco más de matices, ¿no? Pero yo necesito, para que se entiendan los modelos pedagógicos, insistir cómo unos libros sapienciales creen que la única manera para que alguien llegue a ser bueno es que reciba y viva este tipo de cosas. Yo estoy hecho de esto, que digan, ¿verdad? Está duro, es difícil. 2:12 dice, por ejemplo, hay de los corazones cobardes. Es obvio que una educación de escuela y de casa es quitar del medio a la gente miedosa. Es obvio. ¿O qué? ¿Tienes miedo? Esa frase, ¿no? Oírla. ¿O qué? ¿Tienes miedo? Pero dice aquí, hay de los corazones cobardes, 2:12. No aceptación de corazones cobardes. Jesús también en un pasaje trae un poco esto, ya ven que dice, ¿y ustedes también piensan dejarme? Ya salta Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? Pero dice, ¿ustedes también ya? Hay de los corazones cobardes, de las manos perezosas se queja. Eclesiástico, es ojo que no le iba a gustar eso. Esas frases que ustedes oyen o no, o si no las han oído de escuela, ¿no? Órale a trabajar, ¿verdad? Bola de estos, bola del otros. Nomás para tragar están buenos, y así sucesivamente. Y así como comes, trabajarás, etcétera. Todo lo que se centra ahí en las manos perezosas. En una escuela, en una pedagogía de escuela y de casa es dificilísimo. Otra vez echada. Sí. Como si no hubiera trabajo, como si no hubiera cosas que hacer, ¿verdad? Ya está. Ahí está. Manos perezosas. Del pecador que actúa con doblez. Una frase más enigmática. Pero al parecer hay gente buena que en realidad es mala y gente mala que en realidad es buena o así. Está un poco ahí el pecador que actúa con doblez. O sea, el ser doble, pues, ¿sabes? Le cae mal también una escuela, hipocresía y así, pues. ¿Verdad? Y son las frases que uno oye, mira, las cosas como son. Ya sabemos que no me andes con tonterías. Gente que quiere todo rectitud, ¿no? La educación, ¿verdad? Pues sí, pues sí, fíjate, no doble. Sí, no me desatole con el dedo, pues educación, ¿verdad? O le dicen a uno, oye, ven, te están dando atole con el dedo. Ya valiosa, estás metido en un mundo de doble, no hay, no funciona. Hay del corazón deprimido, también normal. En un modelo pedagógico le cae mal a la gente agüitada, a la gente, mira este qué cara trae, otra vez, mira.
hay mucha gente, muchos empleados que trabajan. Así mejor no vengas, sí, ¿ves tú? Ay del corazón. Es que es la cuestión, la educación de escuela es dura en ese sentido, no acepta este tipo de frases, ¿verdad? Y obviamente le puede costar mucho al eclesiástico. ¿Quién sabe cómo lo tomaría, verdad? Que escuchar al eclesiástico, no, es que está deprimido. ¿Quién sabe qué diría? Para nosotros es una cosa muy fuerte y de atención, ¿verdad? Pero el eclesiástico, ¿quién sabe? Porque es una educación de escuela, ¿no? Y falto de fe, lo interpreta así, es que le falta fe. Algo trae Jesús también en esto, hombres de poca fe se la pasa diciendo, ¿no? Entonces la escuela de Jesús también lo intenta, se parece también mucho al eclesiástico. Chat, la letra con sangre entra, dice Alfredo. Sí, eso. La letra con sangre entra. Ya nos está contando cómo aprendió. Y está la otra escuela de la vida, ¿verdad? Las letras no entran cuando se tiene. Unos que dicen que con sangre entra y el otro que no entra cuando se tiene. Ahí estamos, ¿ah? Pero son modelos pedagógicos interesantes y que están en los libros sapienciales, como vamos viendo. Bueno, nos vemos que estamos a 23, 30 de noviembre, último día ya de noviembre, Gracias, Padre. para ir preparando para la Inmaculada Concepción, para la Virgen de Guadalupe y para tantos compromisos que hay que sacar adelante.